el siguiente momento al escribir, de qué hay que poner atención ahí o a qué hay que ponerle el mayor enfoque. Vamos a la siguiente lámina. Cuando escribimos hay que mantener la atención del lector. Este es uno de los puntos más importantes. ¿Y cómo mantienes atento a alguien? Cuando lo haces partícipe, cuando es parte de lo que estás diciendo. Y una de las maneras de hacer eso es trasladar al lector a los procesos mentales del personaje, a lo que está viviendo, lo que está pensando. Y otra es situarlo en el contexto. No sé si les ha pasado alguna vez estar leyendo un libro y sentir que ustedes están ahí casi acompañando al protagonista como si estuvieran a un lado de él. Eso es habilidad del autor. Desde luego es disposición del lector, ¿no? Porque puede que alguien lo lea distraído y no siente eso. Pero hay una habilidad del autor para hacerte sentir acompañando al protagonista y en algunos casos, en los más sublimes, casi sientes que eres el protagonista. Eso es muy significativo. Es como magna cum laude del autor, ¿no? Se ha graduado al lograr algo como eso. Y hay libros que son significativos al respecto, puede haber muchos, pero aquí pongo 3 ejemplos. Uno de ellos es la novela Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, donde se viven preguntas sobre lo que es la religión, sobre lo que es Dios, y hay discusiones entre estos hermanos al punto en que es difícil no tomar partido por uno de los dos, como que uno termina apoyando una postura u otra. Aquí nos está hablando de la estatura de Dostoyevsky y de cómo nos involucra. En otro tipo de lectura u otro tipo de literatura estaría el Código da Vinci, ¿sí? Este es mucho más conocido, de un autor aún vivo, de Dan Brown. Ahí nos estamos preguntando qué está sintiendo, pensando el protagonista. Casi queremos resolver el enigma junto con él, que es Robert Langdon, ¿no? El protagonista del Código da Vinci, después de otras novelas que cumplen con esa saga de Dan Brown. Y un tercer ejemplo de esta fase sería, y lo hace de manera monumental, Jostein Gaarder. Es un autor noruego que escribió una novela filosófica conocida como El mundo de Sofía, y habla de toda la historia de filosofía a partir de los cuestionamientos que se hace un adolescente, que es justamente Sofía. Otro libro que recomendaría y que quiero agregar de Jostein Gaarder se llama La mujer de las naranjas, y es una serie de cartas que escribe un papá a su hijo sobre una mujer que conoció y que se relaciona con esta fruta, las naranjas. Es muy interesante, con un final absolutamente inesperado y que yo les recomendaría. Estos 3 ejemplos nos aluden a la tercera viñeta que tenemos en la lámina, que es el suspenso y la sorpresa. Si yo voy a escribir una historia, necesito mantener el suspenso, es decir, que el lector se esté preguntando qué va a pasar. Y necesito tener también el ingrediente de la sorpresa, que pasen cosas inesperadas, que lo hagan casi caerse del asiento, que diga, aquí sí me sorprendió el autor. Es lo que se llama como giro de la historia, que vamos por un camino y de pronto hay un cambio que no esperábamos, que ni siquiera veíamos venir. Esas 2 son herramientas importantes, suspenso y sorpresa. Pero no solo al escribir, también al dialogar. Si tú vas a platicar con alguien y eres un buen conversador, sabrás y estarás de acuerdo conmigo que es importante mantener el suspenso. Si vas a platicar algo, hacer casi una trama de lo que vas a platicar, no decirlo desde el inicio todo, no dar toda la información desde el inicio, sino irla platicando de modo que haya eso, suspenso y sorpresa. No solamente será el buen escritor, sino un buen conversador. Porque no escribimos para que el lector se distraiga o se aburra, sino para que se cuestione, reflexione y se interese. Vamos a la siguiente, por favor. Esta es la número 7, que tiene que ver con la estructuración del lenguaje o el uso que utilizamos del lenguaje. Primera recomendación, es mejor tener ideas sofisticadas con menos palabras que elaborar largos discursos. O sea, es mejor frases concretas, contundentes, que párrafos larguísimos que hacen perder al lector. Un buen ejemplo de eso es un autor, el autor del Viejo y el Mar, que es Hemingway. Hemingway consideraba o siguió al menos la regla de que menos es más. Esta novela, de hecho, El Viejo y el Mar, es muy pequeña en la extensión,
pero habla de el viejo en este caso, que se llama Santiago, vive todo un proceso de lucha con un pez espada que él está tratando de pescar y duran 3 días luchando en el mar. Y habla de toda esta lucha del hombre con la naturaleza, que al mismo tiempo el hombre es parte de la naturaleza. Y el final de la novela, que obviamente no se los platicaría, pero da pauta a que la persona, el lector, se pregunte cómo acabó eso o cuál podría haber sido la conclusión de la historia. El autor entonces estructura su lenguaje para que sus expresiones generen emociones, generen sentimiento. Que una frase nos haga sentir algo, ese es el asunto. Que tu frase provoque una emoción. Y no necesariamente una emoción agradable, puede ser repugnancia. Por ejemplo, en la novela La náusea de Jean-Paul Sartre, este filósofo y literato francés, el personaje central, que se llama Roquentin, vive y describe su propio proceso de náusea y uno lo va viviendo con él mientras lee el libro, al grado de que hay personas que no terminan de leer el texto, lo dejan a la mitad justamente porque les parece nauseabundo, pero es un éxito del autor generar esa sensación de ansiedad, por más que pueda sonar raro, ¿no? De hecho, recuerdo uno de los términos en esa novela que se utiliza, que es como un adjetivo cuando estaban hablando de algo que le sucede a Roquentin. Dice algo así como sensación libelulesca. Y ese término que yo no lo había escuchado nunca ni leído, libelulesco, yo lo interpreté como algo que vibra y que es como desagradable, ¿no? Y Sartre lo introduce ahí, o al menos la traducción que nos llegó. Y otro ejemplo y último de esta fase podría ser los textos de Shakespeare. Por ejemplo, en Hamlet, una de las frases más inmortalizadas y más conocidas en la historia de la literatura es el famoso ser o no ser. Ese es el dilema. Y ahí se incluyen casi todos los problemas y conflictos de los seres humanos. ¿Soy o no soy algo? ¿Hago o no hago algo? ¿Decido o no decido esto? ¿Me mantengo o me voy? ¿Acepto o no acepto? Todo tiene que ver con el ser y el no ser. Por tanto, incluso estas preguntas concisas, si ven, con pocas palabras, con pocas sentencias, nos llevan a saborear las ideas. Y también es importante ubicar las comas, los puntos. Vean un punto no solo como un signo gramatical, sino como una pausa para saborear una idea. Así que hay que saber dónde poner cada punto, que es justo cuando termina una idea y le dejamos al lector que descanse para pensarla. Vamos a la siguiente fase, por favor. Es la número 8. Seguimos en el proceso de escribir. Son las descripciones de los personajes. Describir a un personaje implica poner en letras su espíritu. Reflexionemos sobre eso. Poner en letras su espíritu. Es decir, describir lo que está, lo que lo constituye a ese personaje. Esa descripción no debe ser demasiado larga, más bien tendría que ser precisa, contundente, y hay 3 maneras de revelar el carácter de los personajes. Una es a través de lo que ellos dicen, ¿sí? Otra es a partir de sus monólogos interiores, o sea, sus pensamientos, y otra es a partir de sus conductas. Quisiera hablar de 4 ejemplos. El primero, en la novela Los Miserables, de Víctor Hugo. El personaje central, Jean Valjean, habla de cierta manera que nos hace conectar con las emociones que vive, ya sea con el conflicto que tiene, con el tiempo que vive en la cárcel, que son varios años, a partir de haber robado una pieza de pan. O sea, nosotros nos hace conectar con ese personaje y sobre todo cuando comienza a hacer labores altruistas. Hay una conexión con el personaje porque ha sido descrito a partir de sus conductas y de las injusticias que ha vivido. En Siddhartha, de Hermann Hesse, que es un libro maravilloso que vale la pena leer de este autor, o incluso otra novela que se llama Bajo la Rueda, del mismo autor, Hermann Hesse, nosotros conectamos con los personajes a partir
de los procesos mentales que ellos nos muestran, de las decisiones y de las incertidumbres que van teniendo. En El Señor de los Anillos, Tolkien nos refiere toda una descripción de varias dinastías y varias familias en los personajes que él realiza en esta novela. Y por último, podría referir en Drácula, que es una novela de Bram Stoker. Conocemos a Drácula a partir de las cartas que escriben los otros personajes de la novela, pero a Drácula nunca sale como tal, o sea, él no dice nada en sí mismo, todo se describe a partir de las cartas de las personas que contactan a Drácula como tal. Entonces hay varias maneras de describir a los personajes. Vamos adelante.